Hay muchas porciones de la Biblia que a mí me encantan y esta es una de ellas. Me fascina el capítulo 27 del libro de los Salmos. Me fascina porque me hace reconocer cosas, pero me da seguridad en las cosas que reconozco. Entonces dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Este versículo 2 ese es uno de los que me abrió los ojos alguna vez, que no lo había analizado así. Dice, cuando se juntaron contra mí, y mire la propiedad que nosotros tenemos, que a veces no la asumimos. Cuando se juntaron contra mí, mis malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Esas son tres cosas que todo cristiano tiene y que a veces no lo asumimos, lo ignoramos y por eso entonces andamos de tumbo en tumbo y andamos a veces sacudidos porque no sabemos a quién nos estamos enfrentando. Entonces hay tres aspectos aquí de la vida cristiana que yo tengo que asumirlos. Entonces están mis enemigos, mis malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Pero haciéndole fuerza al versículo 1 dice, para comer mis carnes. Pero dice, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué tropezaron y cayeron? Porque el verso 5 dice, porque él me esconderá en el tabernáculo, en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Hay aquí tres tiempos de la protección de Dios en este versículo. Lo primero es que me esconde en su tabernáculo. O sea, el tabernáculo aquí está demostrando o está indicando algo que es privado, es algo que todo mundo no entra allá, es algo en donde solo entra a quien el dueño de la casa, a quien el dueño del lugar autoriza, a quien él le da esa libertad de hacerlo o esa confianza de hacerlo. Él me ocultará en lo reservado de su morada, de su tabernáculo, y me ocultará en lo reservado, más allá del tabernáculo, más allá, o sea, en las cosas secretas, donde entonces ya no entra tampoco todo mundo. Este primer filtro se tiene que tener una confianza, se tiene que tener una relación, se tiene que tener una amistad, se tiene que ser conocido para llevarlo al lugar, al tabernáculo. Pero llegar hasta la otra parte me ocultará en lo reservado de su morada. Eso implica donde están las cosas secretas y donde están las cosas valiosas. Si, si pensamos, por ejemplo, en una piedra de esmeralda, pues con seguridad tú no la vas a tener encima de la mesa de centro. Si es una esmeralda y unos buenos quilates de una buena dimensión y de un buen precio, pues tú no la vas a tener encima de la mesa de centro de la sala donde llega todo el mundo y alguien la puede coger. Tú la vas a tener en un lugar muy secreto, muy reservado. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Primero, nos pone en un lugar donde todo el mundo no entra, pero aún nos lleva más allá donde están los tesoros, las cosas preciosas, las cosas valiosas, las cosas que tienen un aprecio y un afecto personal. Mire lo importante de entender este salmo. Entonces, nos mete allá, pero mire este tercer punto. Entonces, no solamente estamos en lo secreto, en su tabernáculo, sino que estamos en lo reservado y aparte de eso nos pone en un lugar donde solo Él nos alcanza. O sea, como poner una cosa en una parte supremamente alta donde tú no vas a poder, por más que saltes, por más que te esfuerces, no lo vas a lograr. Eso es lo que Él hace. Entonces, nos mete en lo reservado de su morada y nos pone en una parte altísima donde solo Él nos alcanza, donde solo Él nos alcanza. Nadie alcanza a bajarnos de allá de donde estamos, de donde Él nos ha puesto. Entonces, eso es para mí, me llena mucho de gozo, de satisfacción,
me llena de confianza, que aunque hay tres enemigos ahí adelante, mis malignos, mis angustiadores y mis enemigos, que se reunieron, se confabularon para comer mis carnes, o sea, para destruirme, ellos tropezaron y cayeron porque llegó el momento en que Jehová Dios me cogió, me tomó en su mano y me metió en lo reservado de su morada, me ocultó allá en lo más secreto donde guarda las cosas finas, porque él lo dijo a través del apóstol Pedro: vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos realmente una cosa preciada, íntima. Apocalipsis capítulo 21 y 22 nos trata como piedras preciosas, como piedras hermosas, como piedras de buen precio. Hablando de piedras, pues Jesús entonces es la piedra angular y nosotros somos las piedras preciosas con que se edifica ese edificio. Así que esas joyas Dios las tiene ocultas, las tiene allá en un lugar reservado, pero además en un lugar alto donde no las alcanza nadie, cualquiera no las alcanza. Primero porque son difíciles de hallarlas, porque están reservadas, y segundo porque están en un lugar alto. Eso nos da a nosotros seguridad en todo, nos debe dar confianza en todo, en lo físico, en lo espiritual, en lo material. Dios nos tiene en un lugar reservado, aunque estemos viendo ahí al frente de nuestra nariz la acechanza, aunque estemos viendo ahí al frente de nuestra nariz la dificultad, aunque tengamos en nuestra propia casa la dificultad, la angustia, Él, aún así nosotros debemos estar confiados de que en Él estamos en un lugar reservado, en Él estamos en un lugar de morada y en Él estamos en un lugar inalcanzable, para después o posteriormente se dé lo que sigue en el versículo 6. Luego, o sea, de haberme tenido allá y que mis enemigos me hayan estado buscando para destruirme, para acabarme, entonces cuando ellos se den por vencidos, dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo podré entonces cantar victoria, hacer sacrificios de júbilo y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mis amados, el tiempo que estemos viviendo, no importa cuál sea, no importa que la dificultad, yo sé que todos sin excepción, y nosotros no debemos menospreciar el momento difícil que un creyente en la iglesia pasa, porque todos vivimos una circunstancia. A veces el hermano está angustiado, casi acabado hasta la muerte, por algo que a nosotros nos parece pequeño, pero para él es grande. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender es a esas personas hemos de inyectarles confianza a través de la palabra, y nosotros mismos debemos vivir en confianza en Dios, sabiendo que dependemos, estamos en las manos de Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca, Él es nuestra provisión, Él es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Así que en estos tiempos en que veo que ustedes están aprovechando, y los felicito, no me quiero ir de aquí sin felicitarlos, porque veo que están aprovechando de una manera muy buena el tiempo y en un formato muy dinámico, muy agradable, y además creo que muy edificante para todos, porque seguramente yo recuerdo cuando yo estaba muy joven que me gustaba salir con mi pastor, y era para mí una delicia, un privilegio que el pastor me dejara cargar su portafolio, su maleta, uh, y eso me encaminó por el gusto del servicio a Dios. Seguramente muchos niños se apostarán, se colocarán en sus sillas a ver este programa, esta charla que me parece muy interesante, un formato muy interesante, y seguramente a muchos les está quedando una enseñanza, a muchos les está quedando un personaje, una figura, alguien digno de imitar, a muchos les está quedando un aprendizaje. Entonces, se está aprovechando muy bien el tiempo, pero en estos tiempos de dificultad, de encierro, de pandemia, de confinación, pues qué mejor que tener una confianza, una seguridad, una provisión en Dios, y estar seguros y confiados en Dios, que aunque el mundo esté en desespero y en angustia, nosotros estamos en lo reservado de su morada y en un lugar inalcanzable.